Nos encontramos en la Plaza del Cruzadero, donde podrás ver y tocar el monumento conmemorativo de la concesión a Castropol del Premio Pueblo Ejemplar de Asturias en el año 1997. Este monumento fue inaugurado por Felipe de Borbón, príncipe de Asturias en aquel momento y posteriormente proclamado rey de España como Felipe VI. Acércate para apreciar los relieves de esta singular escultura, obra del artista de origen castropolense Javier Cancio, que representa los diferentes elementos que motivaron la distinción de la villa. Se trata de una figura circular en la que aparecen alrededor de su perímetro distintas figuras humanas, todas ellas de la mano, representando la unión vecinal de Castropol. Siguiendo las agujas del reloj, comenzamos con un libro representando la centenaria Biblioteca Popular circulante Menéndez Pelayo y la inquietud cultural que siempre caracterizó a la villa. A continuación se encuentra representada la iglesia parroquial y el retablo de la Asunción, restaurados con el apoyo de la comunidad. Seguidamente, una alfombra floral simboliza la fiesta del Corpus, declarada fiesta de interés turístico regional. Por último, unos remos y un bote de vela latina hacen referencia a las entidades deportivas que han sabido recoger los fundamentos de la vida marinera de la villa y conservar su patrimonio cultural. Justo enfrente de la plaza se encuentra Villa Rosita, cuya parte más antigua es su torre de planta cuadrada del siglo XVI, rematada con almenas y decorada con gárgolas. A la izquierda se encuentra la Casa del Párroco, uno de los edificios más antiguos de la villa de finales del siglo XV. Esta es una torre exenta de decoración, excepto en algunas ventanas y vanos ornamentados con esferas de estilo gótico. Sobre la clave del portalón de entrada se ve un escudo representando la Cruz de Malta. Gobierno del Principado de Asturias, Consejería de Cultura, Política Lingüística y Turismo, Ayuntamiento de Castropol, Castropol Destino Turístico Inteligente, Pueblos Mágicos de España, UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Red Española de Reservas de la Biosfera.